Bienvenidos, se encuentren en esta disertación, clase dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Y bueno, hoy 27 de enero de 2023 estamos emitiendo esta clase de disertación, decía yo, a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, a los efectos de que ellos tengan un basamento teórico de lo que les iría a ser exigido como evaluación a renglón seguido, que es la elaboración de una solicitud fiscal de sobreseimiento. Por cierto, todas estas clases mías las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar algún tipo de respuesta o de criterio o de compartir pareceres con respecto al tema que estemos abordando, bien sea vinculado al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional. Vamos a ubicarnos en contexto, en primer lugar. ¿Dónde estamos parados cuando decimos que un fiscal puede solicitar un sobreseimiento? En primer lugar, nos estamos refiriendo al procedimiento penal venezolano, regulado en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero ustedes bien saben que pueden existir también procedimientos especiales, como por ejemplo el procedimiento especial penal para el enjuiciamiento el enjuiciamiento militar, ¿verdad? Establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar, que también establece la posibilidad de la solicitud de sobreseimiento, de igual forma como la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que atañe al sistema penal de responsabilidad de adolescentes, que también contempla la posibilidad de la solicitud de ese acto conclusivo de la fase preparatoria, que sería el sobreseimiento. De igual forma lo contemplaría la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en el llamado procedimiento especial de violencia, pero netamente, y a las referencias normativas que voy a aludir en el desarrollo de esta disertación, que va a tener dos partes. Cuando concluya esta primera, ustedes pueden ingresar con las mismas coordenadas por las cuales ingresaron a la primera, si a bien tienen. Es lo que contempla el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, nos estamos ubicando en que ya ocurrió o estamos en el desarrollo de una fase preparatoria del proceso penal. Esa fase preparatoria que, como bien lo describe el 262, 263, 264 del Código Orgánico y otras normas, sirve para obtener los elementos de convicción. El propio Código Orgánico establece que la finalidad neta, el objeto neto de dicha fase preparatoria es encontrar los elementos de convicción que van a sustentar la acusación fiscal. Es una fase que no me gustaría decirle el concepto de instructiva, porque el concepto de instrucción está mucho más vinculado al derogado sistema inquisitorio o inquisitivo que rigió en Venezuela hasta mediados del año 1999 con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Pero si aludimos a la noción de instrucción como de requerimiento de elementos para obtener una convicción que vaya a sustentar un criterio fiscal de forma definitiva, bueno, lo es, pero es una fase en la cual estamos recabando, se está recabando elementos. Ya saben que ya dejamos detrás la llamada audiencia de imputación. Ergo, para que pueda existir un sobreseimiento, tuvo que haber existido previamente una imputación, al igual que para poder haber existido todo acto conclusivo de dicha fase, bien sea la acusación o bien sea el decreto de archivo fiscal. Dicho en otras palabras, la imputación es uno de los sustratos del sobreseimiento. Primero tuvo que haberse dado. Ya de que el hecho de que esa imputación haya sido en sede fiscal o en sede judicial es harina de otro costal, o poco importa a los efectos de la solicitud de sobreseimiento, porque lo que importa netamente es que previamente haya existido una imputación. Entonces, esa fase preparatoria
que se objetiviza, que tiene como finalidad el encuentro de elementos de convicción, y algunos a lo mejor me preguntarán, ¿qué tengo yo detrás? Bueno, atrás estamos viendo la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Y aquí enfrente nos vamos a encontrar la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. En estas aulas solemos impartir clases cuando lo hacemos de forma presencial, pero esta materia está concebida para ser dictada de forma virtual. Bueno, ya de una vez, ante los curiosos, con justa pregunta de cuál es la imagen que de forma posterior o anterior, como quiera que lo vean, tengo yo ahí detrás. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, ese fiscal tendría como tres opciones, luego de haber usado esa fase preparatoria. El llamado uso de la fase preparatoria. Yo lo llamo así. El despliegue obtentivo de convicción de la fase preparatoria. No es una fase, digamos, ociosa. No es una fase, digamos, prescindible, ornamental, de adornito, sino que tiene un uso concreto. Obtención de convicción. Ya eso se realizó a lo largo de dicha fase. Bien sea una obtención de elementos de convicción previo a la imputación o bien sea posterior a la imputación. No cesa, no ceja, ¿verdad? La investigación aún con la imputación. Habría elementos que sustentaban la imputación, pero todavía tengo abierta esa fase para seguir encontrando elementos. Se suele hablar de una investigación preimputación y una investigación postimputación. Entonces, estamos encontrando los elementos. Si del encuentro de esos elementos, generalmente en sede fiscal, reconocimiento, audiencia de reconocimiento del imputado en sede judicial, audiencia de prueba anticipada 289 del Código Orgánico en sede judicial, obtención de la autopsia, obtención del resultado médico forense, entrevistas, bien sea las que se realizaron en sede policial o bien sea las que durante esa fase preparatoria se realizan en sede fiscal, de testigos, de la víctima. Profesor, ¿pudiera ser usado la propia declaración del imputado como elemento de obtención de convicción? Bueno, si lo hizo libre de apremio y coacción y no habría otro acto en donde haberse realizado más que en la audiencia de imputación. Si el libre de apremio y coacción asumió que él se estaba defendiendo, cuando en realidad lo que se estaba era incriminando, libre de apremio, bueno, eso es un elemento que puede sustentar una convicción del fiscal. Lo que pasa es que no lo puede ofrecer como prueba, porque si lo ofrece como prueba, estaría coaccionando, estaría coercionando de alguna forma la obtención de esa declaración, lo cual lo impide. Eso sí, la garantía a la no declaración coacta establecida en el artículo 49.5 de la Constitución y también artículos 125, 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, decía yo que ese fiscal tiene opciones. Si de esa fase preparatoria él tiene un convencimiento positivo, pues presenta la acusación. Si de esa fase preparatoria él encuentra que le está faltando una prueba, una o dos pruebas, que es fundamental para obtener un convencimiento, él sabe de su existencia, pero ahorita, coyunturalmente, en este momento, pues no la tiene. Hay probabilidad de obtenerla, pero ahorita no la tiene. Bueno, perfecto. Y mientras tanto, esa persona imputada o coercionada, ante una circunstancia como esta, y estoy simplificando, ese fiscal solicitará el decreto de archivo fiscal, como lo establece el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, si ese fiscal lo que ostenta es un convencimiento negativo, bueno, presentará la solicitud de sobreseimiento.
Ya verán en el diserto de hoy todas esas causales que hacen posible, viable, potable, como se dice ahora, así como el agua potable, solicitar un sobreseimiento. Entonces, cuando hablamos de sobreseimiento, y por cierto, el concepto de sobreseimiento no se ubica exclusivamente en el ámbito de lo procesal penal. Por ejemplo, en el ámbito de lo disciplinario judicial, código de ética del juez y de la jueza venezolana, y quizás en otras normas se habla también del concepto de sobreseimiento. Esta es la expresión. Habría que analizarla un tanto, una palabra compuesta, sobreseimiento. ¿Okay? Tiene un origen antiquísimo en nuestro propio código de enjuiciamiento criminal. También se aborda en la ley de enjuiciamiento criminal española y otras normas. Pero a ti, cuando te hablen de la palabra sobreseimiento, tú paras a esa persona en seco y le preguntarás, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al sobreseimiento solicitud, que es lo que nos aborda ahorita, o al sobreseimiento decisión? Dos extremos. Evidentemente, el sobreseimiento decisión es el efecto de una causa, y la causa será la solicitud de sobreseimiento. Si alguien en el proceso solicita el sobreseimiento y el juez lo acordará a través de una sentencia de sobreseimiento. Ahí está el artículo 157 del COP, que se indica que se sentencia para condenar, absolver o sobreseer. Por lo tanto, el sobreseimiento, fundamentalmente el sobreseimiento de decisión, es una sentencia. A pesar de que puedas encontrar normas tales como el 304 del COP, que me hable de auto de sobreseimiento, o el 305, que nos hable de auto de sobreseimiento, pero el 77, perdón, del COP afirma que el sobreseimiento es una sentencia. Entonces, hay que distinguir entre la solicitud de sobreseimiento y el sobreseimiento de decisión. ¿Okay? Eso hay que abordar. Entonces, aquí nos vamos a referir en un aspecto, pretendo ser práctico, pero si no se aborda esto teóricamente, ¿cómo puedes entender la practicidad de la presentación del escrito, que es lo que le corresponde a mis alumnos de la asignatura, ¿verdad? Que ya creo que se redujeron a 2 porque los demás ya no han intervenido nunca más en la materia. Ya se hizo la primera evaluación, que fue la representación de una audiencia de imputación que lamentablemente, mis estimados, los que me siguen en mi canal Ángel Serpa Ponte, no lo puedo colocar porque por error mío en esta plataforma de Zoom grabé la primera parte, pero no grabé la segunda. Y entonces, ¿de qué vale que yo les coloque a ustedes como alguien imputó y otro se defendió si después no saben qué fue lo que se decidió? Entonces la decisión estaba en la segunda parte, lamentablemente. Pero en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte pueden encontrar más de una audiencia de imputación que yo con mis alumnos he realizado de una forma práctica. Volvamos acá. Entonces, lo primero que tendríamos que abordar frente a esa decisión de sobreseimiento es cómo estamos llegando al sobreseimiento. Algo así como será la fuente procesal para el dictado de una decisión de sobreseimiento. Aquí decía yo que nos está ocupando fundamentalmente cuando el fiscal solicita el sobreseimiento, pero abordemos las otras también, que es importante asumir. Vámonos con esto. Vamos a aplicar esto, sencilla, diáfana. Bueno, aquí el fiscal no tiene un convencimiento positivo, porque si lo tuviese acusar, aquí el fiscal no tiene una ausencia de convencimiento, ni positivo ni negativo, pero sabe de la existencia de elementos que pudieran derivarle ese convencimiento, pero ahorita no los tiene, porque en ese caso hubiese presentado un decreto de archivo fiscal, artículo 297.
y siguientes del Código. Aquí el fiscal lo que tiene es un convencimiento negativo de alguien que ya imputó. Previamente imputó, pero ahora en el devenir del proceso, como se dice en el latinazo, rebus sic stantibus, variación de la condición procesal, varía la condición procesal en el neto convencimiento del fiscal. Con ocasión de la imputación, él tenía un precario convencimiento y por eso imputó, pero en el desarrollo de la investigación, en el uso de la fase preparatoria, se le torna, se le muta, cambia su convencimiento y está solicitándole al juez de control, el mismo juez de control que ha venido asumiendo la causa, que sobresea, que la sobresea. El mismo juez de control que realizó la audiencia de imputación. Profesor, la audiencia de imputación se realizó en sede fiscal. Hasta ahora ningún juez de control ha asumido el conocimiento de la causa, porque no ha habido necesidad de acudir ante un juez de control. Imagínense ustedes, ni para solicitar una medida, siquiera la cautelar, es perfectamente posible que alguien esté imputado sin ser cautelado, mucho menos coercionado. La imputación fue en sede fiscal, pero no hubo la necesidad de acudir a sede judicial para que otorgara, dictare una medida de coerción. Afirmación de libertad, artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 229, enjuiciamiento en libertad. Eso pudo haber ocurrido. No confundamos imputación con coerción. Y entonces la imputación ocurrió, fue en sede fiscal. Ante ningún juez se ha solicitado una orden de allanamiento, ningún juez ha realizado una audiencia de prueba anticipada, ningún juez ha realizado un reconocimiento del imputado. Entonces ningún juez de control ha tenido el conocimiento de la causa, pero ahora el fiscal tiene la necesidad de solicitar el sobreseimiento. Bueno, por la oficina distribuidora de causas, por lo que llaman la URD, en los circuitos judiciales y en las extensiones, se presenta esa solicitud de sobreseimiento. Por cierto, que esa solicitud de sobreseimiento, para que de forma aleatoria caiga en uno de los tribunales de control, sea distribuido a uno de los tribunales de control, ha de estar absolutamente vinculado a cuál fue el hecho y la persona que fue imputada. Por lo tanto, la solicitud, si es que no es ante el propio tribunal de control que conoció la causa, estoy hablando en el evento negado. Es posible, caso de laboratorio, pero podría darse que ningún tribunal haya asumido hasta ahora el conocimiento de la causa y el fiscal tiene la necesidad de la solicitud de sobreseimiento. Bueno, va a estar direccionada al tribunal de control que sea competente en razón de la materia, persona, territorio, hasta de conexidad podríamos hablar. Por ejemplo, el que se imputó fue un adolescente, dizque por delito del sistema penal de responsabilidad de adolescente. Bueno, será dirigido la solicitud de sobreseimiento a uno de los tribunales de control del sistema penal de responsabilidad de adolescente. Se cometió el delito en Maturín, bueno, será del estado Monagas, competencia en razón del territorio. Es un delito de violencia de género, en el cual se imputó, pero no, ningún tribunal había asumido el conocimiento de la causa, en la idea de una imputación en sede fiscal. Supónganse ustedes, o no ha llegado al conocimiento de la causa. El fiscal ha asumido que con lo que se ha realizado ha operado una imputación material. Entonces ahora se solicita el sobreseimiento. Un tribunal, un delito militar, bueno, será un tribunal del circuito judicial militar, dependiendo del territorio. Entonces, aquí se trata de cuando un fiscal solicita el sobreseimiento. Ahora bien, decía yo que hay otras fuentes para llegar a ese sobreseimiento. Pudiera ser otra de las fuentes, es que habiendo imputación o habiendo acusación posterior a la imputación, el procesado se defiende oponiendo un escrito de excepciones.
de los que están descritos en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando se declara con lugar esa excepción, y es una de las que están descritas en el numeral 4, 5 y 6 de ese artículo 28 del COP, es decir, acción promovida ilegalmente, indulto, amnistía, extinción de la acción penal, entonces lo que se decide es un sobreseimiento, porque se declara con lugar la excepción. Ya vamos por dos. Cuando el fiscal solicita el sobreseimiento o cuando la propia defensa opone un escrito de excepción por acción promovida ilegalmente o por extinción de la acción penal, indulto o amnistía, y es declarado con lugar. Puede ser que el propio juez de control dicte el sobreseimiento. Se lo permite el artículo 313, 314 del Código Orgánico Procesal Penal. El juez de control recibió una acusación por parte del fiscal, pero él lo que encuentra que aquí lo que está dado son los elementos para sobreseer. No encuentra ese fundamento serio de lo que habla el encabezado del artículo 308. Recuerda que para imputar 126A del COP se exige lo que la frasecita de la norma precepta como probabilidad objetiva de responsabilidad. ¿Ok? Probabilidad objetiva de responsabilidad. Esa probabilidad ahora sube a un nivel, digamos, de mayor certeza, por decirlo de alguna forma, que es el llamado fundamento serio, de la que me habla el encabezado del artículo 38. Pasamos de una probabilidad a un fundamento. Borro la palabra certeza porque evidentemente la certeza ocurriría cuando alguien es condenado en el juicio oral y público, pero más o menos la relación sería probabilidad, posibilidad y certeza. Probabilidad en la fase preparatoria, posibilidad en fase intermedia y certeza a la finalización de un juicio oral y público. Aquí, habiéndose presentado la acusación, el juez definitivamente no la admite porque encuentra el juez que lo que está dado es el sobreseimiento. También pudiera darse el sobreseimiento cuando estamos ante la presencia de los llamados disculpen, también decía yo que pudiéramos estar ante la presencia del dictado del sobreseimiento cuando lo que está en el tapete es alguna de las alternativas a la prosecución del proceso, aquellas que están descritas a partir del artículo 38 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. La primera, el principio de oportunidad. El fiscal consideró que estábamos en presencia de un delito de poca importancia, de bagatela, de poca significación, y solicita el principio de oportunidad, es decir, prescinde del ejercicio de la acción penal. El juez se lo acepta, el juez de control, y dicta un sobreseimiento. La segunda de esas alternativas es el acuerdo reparatorio, establecido en los artículos 41 y 42 del COP. Hay un pago de parte del victimario a la víctima en los delitos donde es posible. Se escucha la opinión del fiscal, por cierto que no es un problema de aquiescencia, el juez puede no tomar en cuenta el criterio negativo por parte del fiscal, y si se efectiviza ese pago, ese cumplimiento obligacional en los delitos en donde es posible, la decisión que se dictaría sería de sobreseimiento. Y la tercera alternativa sería la suspensión condicional del proceso. Es decir, aquello que establece los artículos 43 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, admite los hechos, ese imputado o ese acusado,
acuerda acogerse a un régimen de prueba al cumplimiento de algunas obligaciones, las que están descritas en el artículo 45 del COP, lo acepta en consecuencia también la víctima y el Ministerio Público, se da un lapso de cumplimiento, no menos de un año ni mayor de 2 años, se convoca audiencia, el delegado de prueba afirma que realmente esta persona ha cumplido con el régimen de prueba y el juez dicta el sobreseimiento previa opinión de la víctima y del fiscal del Ministerio Público. Entonces, de muchas formas se puede llegar a esa decisión de sobreseimiento. Pero de nuevo, aquí la que nos ocupa, la fundamental, es cuando el fiscal solicita el sobreseimiento. Entonces, veamos dónde nos encontramos. Estamos como en la llamada búsqueda de... Estamos como en la búsqueda de hacia el periodo intermedio del proceso penal. ¿Ok? Se hizo la audiencia de imputación. Esa audiencia de imputación que ahora estaría siendo regulada por muchas normas, entre ellas los artículos 236, ¿ok? Disculpen acá que tengo un problemita de tratar de ubicar mi imagen, pues, y no la de otra persona que me esté acompañando en este momento. Entonces, déjeme quitar aquí algo acá donde dice hablante, colocar la palabra hablante, y aquí me veo yo. Perfectamente posible. Entonces decía yo que estamos en la llamada hacia la búsqueda del periodo intermedio del proceso penal venezolano. Se realizó esa audiencia de imputación en la cual se dio la incriminación, la intimación. Por cierto que esa audiencia ha de estar verificada conforme lo establece la sentencia 754 y la sentencia, esa es del 9 de diciembre del año 21 y la sentencia 41 del 23 de febrero del año pasado, el año 2022. De esa audiencia de imputación, pues se derivó el dictado de una medida que pudo haber sido la privativa de libertad o una medida cautelar sustitutiva. Ello conlleva a una investigación post-imputación, en donde podría darse hasta la prueba anticipada, la audiencia de prueba anticipada, conforme al 289 del COP. También de esa audiencia se deriva una finalidad procedimental. ¿Cuál fue el procedimiento que se dictó? Si fue el procedimiento ordinario o fue el procedimiento abreviado. Si fuese el procedimiento, digamos, abreviado, ese forma parte de los procedimientos especiales. Dentro de los procedimientos especiales tendríamos el procedimiento por delito menos grave, si ese fue el delito, o el procedimiento abreviado por flagrancia, porque el fiscal solicitó ese procedimiento abreviado porque el delito fue conocido de forma flagrante. Ahora, esa fase preparatoria es finita, no es infinita. No va a hacerse como los contratos laborales a tiempo indeterminado, por siempre, sino que tiene que concluir, tiene que culminar, no puede ser eterna esa investigación. Y por lo tanto, estamos ante la presencia de los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria. Uno pudo haber sido el archivo fiscal, cuando el fiscal actualmente no tiene elementos, pero sabe de la existencia de los mismos y espera su encuentro, pero cuando el fiscal decreta el archivo, va a cesar la imputación y va a cesar lo cautelar. Y obviamente lo que nos ocupa hoy, que es la solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal. Ella puede
conforme al artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Ella pudo haber sido solicitado por el fiscal por escrito ante el mismo juez de control que asumió la causa. De nuevo repito, si hasta ahora no ha habido un juez de control, bueno, se direcciona a través de la oficina distribuidora de causa del circuito de la extensión al juez que sea o a uno de los jueces que sea competente en razón de la materia, territorio, persona. Esa solicitud de sobreseimiento conforme al 300 del COP está enarbolada por causales. Es decir, no nos podemos salir de ellas. Es una circunstancia de números clausos, no de números apertos. No puede ser por cualquier cosa. Tiene que ser por esas causales, las que se preceptan en el 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Yo los invito a que todas estas disertaciones y sobre todo a mis alumnos, estas clases las hagan con el código en la mano, el código vigente, el código de septiembre de 2021. Entonces, a los efectos de la lámina, ella nos hace ver que la primera causal es que el hecho no existió. Y entonces ahí sí pendientes los alumnos míos, cuando de forma práctica vayan a realizar la solicitud de sobreseimiento. Entonces, cuando hablamos de la solicitud de sobreseimiento por una circunstancia fáctica, que el hecho no ocurrió, no vayamos ahorita a entender un problema vinculado a que el hecho sí ocurrió, sí participó el imputado, pero que no es delito. Es decir, las circunstancias que exonerarían de la responsabilidad penal. No, nos estamos aludiendo a una circunstancia netamente fáctica. Como si esos dos edificios que me secundan los borramos y no existen. Como que este otro no existe. Como que ese árbol no existe. Lo borramos. ¿Okay? El hecho no ocurrió. O sea, realmente no hubo homicidio. Ahí lo que ocurrió fue una muerte por circunstancias naturales. No teníamos al momento de la imputación el resultado de la autopsia. Dentro de esas 48 horas no lo tuvimos. Lamento la imputación previa. Pero ahora del resultado de la autopsia, el tema era delicado, establecer la causa de la muerte, se aseveró que fue por un infarto. Entonces, por más que esta persona lo haya apuntado, no existe la muerte moral, que las causas morales de homicidio. Bueno, murió fue de un infarto. No hubo violación, abuso sexual. Sí, ese acto sexual lo realizaron como les gusta a ellos, pues, con escándalos, con violencia, con golpes, con moretones, con nalgadas, etcétera. Pero hubo un consentimiento pleno. No hubo de forma alguna una coacción al acceso carnal. No hubo el hurto. Se consiguió el documento de donación, te lo quise dar. Efectivamente, la víctima acudió a sede fiscal e indica, no me quitó nada, yo le regalé la cantidad, yo le regalé el celular, yo le regalé el vehículo, se lo di. Entonces, no, el hecho no ocurrió definitivamente. El supuesto de hecho que configura el delito, el ilícito penal, no ocurrió. No puedo hablarle de tantos supuestos de hechos. Recuerden que los supuestos de hechos de delito están referidos a descripciones, ¿cómo se llama? Elementos naturalísticos, penetración, aborto. Fíjate que el concepto de aborto no lo explica la norma, el 430 y siguiente del Código Penal. Pareciera que todo el mundo entiende que aborto es interrupción de la gestación. No explica el 405 lo que es la muerte. O sea, todo el mundo entiende coloquialmente y naturalísticamente cese de funciones vitales. ¿Ok? No explica la norma lo que es el apoderamiento. O sea, asir la cosa, coger la cosa, agarrar la cosa mueble. Eso se entiende de forma naturalística. Ese hecho no ocurrió. O sea, por esas circunstancias ese fiscal solicita el sobreseimiento. Pero también puede haber otra causal de sobreseimiento, descrita en el 300.
No es que no hubo el hecho, sino que no hubo participación en el hecho de quien ostenta la condición de imputado. Quien previamente es imputado no participó en el hecho, definitivamente. Aquí está el movimiento migratorio, ¿verdad? Que lo hemos conseguido en un acta en donde se indica que esa persona no se encontraba en el país al momento de los hechos. El hecho de que alguien pueda estar en un momento en varios sitios, creo que es una atribución que solamente se le confiere a entes divinos, a Dios. La demostración, la poliubicación al mismo tiempo. Bueno, no pudo haber estado en ese edificio y al mismo tiempo, a la misma hora, pudo haber estado en este edificio. Se encontraba dando clases en esta aula de economía a las 9 de la mañana hasta las 10:15. No pudo haber estado en esta aula 7 de la Escuela de Derecho. No participó del hecho. Y en ese sitio, en ese locatio, es donde se indica que se realizó el mismo. Circunstancias de modo, tiempo y lugar, dentro de los cuales está la propia presencia. No participó del hecho. Otorgamiento indebido de crédito a través de una decisión de la junta directiva del banco. Aquí está el acta del secretario de la junta directiva, en donde ese accionista no formó parte de esa junta directiva ni de esa asamblea de accionistas. O sea, definitivamente no participó el imputado. Nos restan 3, 4 más causales de la solicitud de sobreseimiento conforme al 300 del COP. Por favor, los invito, se ingresen con las mismas coordenadas para la segunda parte de esta sesión. Gracias.